Dios te bendiga, amigo, hermano, que nos miras a través de este medio. Y quiero compartirte un mensaje hoy que para mí es de sumo interés. Y es el hecho de que, de acuerdo con la escritura, nos damos cuenta de que hay oraciones que Dios no contesta. Y quiero pensar que quizás tú eres una persona que cree en Dios, cree en Jehová, cree en Jesús, cree en el Espíritu Santo y que de alguna manera elevas oraciones cuando tienes una necesidad o cuando algo te preocupa. Y a través de esto yo me he enterado, ¿verdad?, de que a través de la Biblia hay oraciones que Dios no contesta. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hoy quisiera hablar precisamente de este tema cuando Dios no escucha la oración o cuando Dios no atiende una oración. Y voy a considerar un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 hasta el versículo 31. Dice la palabra de Dios de esta manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor, guíanos a través de este mensaje, Señor, para aquellas personas que van a recibirlo, sean bendecidas y entiendan el concepto de la oración, Señor, y la manera en que tú puedes hacer efectiva ese clamor o esa petición en sus vidas. Que tu Espíritu Santo me guíe para hablar conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la Biblia se nos describe que hay oraciones que Dios no contesta. Cuando se conoce realmente la profundidad de la oración y, y la escudriñamos la escritura, nos damos cuenta que el Señor Jesús en reiteradas ocasiones enseñó a sus discípulos a orar. Y en alguna ocasión les dijo que cuando ellos pidieran en su nombre. Es decir, hasta ese momento, como creyentes, como seguidores de Jesús, como discípulos del Maestro, ahora les estaba dando una nueva orden de cómo iban a hacer sus peticiones. Así que las peticiones, a partir del momento en que el Señor les enseña, les dice que su oración tiene que ser pedida en el nombre de Jesús. Es decir,
Dios puede contestar la oración si se pide en ese nombre. Si se pide en otro nombre, Dios no va a contestar la oración. También hay ocasiones en que Dios no contesta oraciones cuando estamos enojados o disgustados con nuestros hermanos. Dice la Biblia que es necesario que nosotros nos reconciliemos primero con nuestro hermano y entonces podemos elevar una oración y tener la certeza de que Dios lo va a contestar. En este pasaje que hemos considerado, el Evangelio de Lucas, del capítulo 16, nos damos cuenta de que esta escena se desarrolla principalmente en el más allá. Es decir, se desarrolla cuando los protagonistas de esta enseñanza del Señor Jesús ya han muerto. Y nos describe principalmente a dos personajes. Uno que se llama Lázaro. Este hombre, dice la Escritura, que se encontraba enfermo y lleno de llagas. Y que día con día lo sentaban a la puerta de la casa del rico. Porque dice la Biblia que este hombre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero el otro personaje que también, del cual nos habla el Señor Jesús en esta enseñanza, nos habla de un hombre rico. Y dice que este hombre rico se vestía de púrpura y de lino y que hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero también nos narra la Escritura que murió Lázaro y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, fue llevado a un lugar de descanso, al paraíso. Estaba en un lugar bueno para descansar en el tiempo en el cual tenía que permanecer en ese periodo o en esa etapa intermedia de la muerte, como se le conoce. Mas, sin embargo, dice la Biblia que el hombre rico también murió y dice que fue sepultado. Y dice que estando en el Hades, es decir, este hombre rico, dice que despierta en el Hades. Es decir, si nos damos cuenta, han pasado de la vida a la muerte. Y dice que este hombre, tanto Lázaro como el rico, tienen conciencia de que están en otro lugar. Dice el versículo 23 que el rico dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que este hombre que había muerto estaba consciente en ese lugar. Hoy te voy a hablar de una oración que Dios no contestó. Hoy te voy a hablar de un clamor del más allá. Dice que el hombre rico, no porque era rico, estaba en un lugar de tormentos, al igual que Lázaro, que estaba en un lugar de descanso. El hecho de que este hombre era rico, pero era un hombre malvado. Estaba lleno de orgullo y de sensualidad. Él tenía riquezas y dice que cada día hacía banquetes diversos, disfrutaba de la vida. Tenía riquezas, tenía posesiones, así que le era sencillo disfrutar de la vida. Pero había alguien que iba y sentaba a Lázaro a la puerta de la casa de este hombre rico, porque pensaban que quizás de la comida que sobraba de los banquetes del rico, este hombre le iba a dar a Lázaro porque tenía hambre. Pero de acuerdo con la enseñanza que más adelante vamos a relatar, nos damos cuenta de que este hombre, aunque tenía riquezas y que disfrutaba de la vida a través de banquetes donde invitaba a sus mejores amigos, nunca era para llevarle un taco o un platillo a este hombre
que se encontraba con hambre. La Biblia dice que estando en ese lugar de tormentos, este hombre, dice que lanza un clamor. Recordemos que él ya se encontraba en el estado intermedio, es decir, ya había muerto. Y nos vemos ahí que le dice en el versículo 24, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también tus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allí pasar para acá. Yo veo aquí un clamor de este hombre que se encontraba en tormentos, dice la escritura, y este clamor estaba fuera del tiempo del favor de Dios. Es decir, estaba clamando cuando ya había muerto. Ya no había ninguna esperanza de que se le brindara a él el auxilio o que alguien viniera y saciara la necesidad que había en él. Dice que se encontraba en un lugar de tormentos. Tenía mucha sed, estaba atormentado en una llama y ansiaba que por lo menos Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y viniera y refrescara su lengua porque tenía mucha sed. Pero dice la Biblia que en ese clamor no recibe contestación por el hecho de que estaba fuera del tiempo del favor de Dios. Nosotros tenemos que entender que mientras vivimos, estamos en el tiempo en el cual podemos clamar a Dios por ayuda y Dios nos va a escuchar y nos va a atender. Pero este hombre ya estaba muerto. Ya no podía recibir la ayuda que estaba necesitando. Este hombre, hermanos, ya estaba muerto, ya había pasado a esa etapa después de vivir, pero dice la Biblia que este hombre estaba consciente. Es decir, dice que vio de lejos a Abraham. Es decir, este hombre tenía conciencia, tenía percepción, conocía, tenía sed, tenía dolor, sufría mucho. A veces podríamos pensar que cómo es posible que cuando uno está muerto está sintiendo todavía, pero la revelación que el Señor Jesús nos hace a través de este pasaje nos hace entender precisamente que cuando uno muere, el alma sigue viviendo. Nosotros somos seres tripartitos. Es decir, nos formamos de cuerpo, de alma y de espíritu. Cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra, porque dice la Biblia que el polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero el espíritu es el aliento de vida y cuando uno muere, el aliento de vida va a Dios. Pero también tenemos un alma. Cuando nosotros nos picamos en la piel o nos cortamos, lo que siente es el alma, no es el cuerpo. Y el alma sigue viviendo después de la muerte, pero no anda como alma en pena, como algunos lo piensan. El alma va a un lugar que está determinado. Cuando uno vive, uno decide a dónde va a ir. Este hombre estaba consciente, tenía sed, tenía dolor, él estaba sufriendo. En su vida él había decidido a dónde iba a estar, porque en todo tiempo, mientras él vivía, nunca se acordó de Dios. Y vemos a este hombre pidiendo compasión de él.
Él estaba sintiendo, estaba percibiendo lo que él estaba sufriendo en ese lugar. Pero dice la Biblia que Abraham le dice, acuérdate, hijo, que recibiste tus bienes en tu vida. Qué triste es que nosotros lleguemos a ese lugar y que se nos haga hacer memoria de cómo vivimos en la vida y de cómo despreciamos el mensaje de Dios, de cómo desperdiciamos el tiempo y nos engañamos en lo que el mundo nos ofrecía y despreciamos lo que Dios nos ofrecía. Ya no era tiempo para clamar, ya el tiempo de la gracia había terminado para este hombre. El tiempo de la misericordia había quedado atrás. Qué triste es llegar a ese lugar y que alguien nos diga, acuérdate de lo que tú hiciste en tu vida. Este hombre era perverso y era malo. Le dice, tú no tuviste compasión de Lázaro. Qué triste es recordar eso, que tuvimos la oportunidad de hacer el bien y nunca lo hicimos. Lázaro tenía hambre y alguien quizás que conocía la situación de este hombre, pero que también conocía la situación del rico, iba y lo ponía a la puerta de la casa del rico, esperando que de alguna manera alguien le diera los alimentos que sobraban. Pero dice que nunca ayudaron a Lázaro. Lázaro no por el hecho de que estaba enfermo y que era pobre, era bueno, era un hombre que buscaba de Dios. Por eso cuando ellos mueren, uno va a un lugar de descanso y el otro va a un lugar de castigo eterno, conocido como el infierno. Este hombre había menospreciado a Lázaro en muchas ocasiones, tuvo la oportunidad de hacer el bien todos los días y nunca lo hizo. No quería saber nada de Lázaro. Y Abraham le dice, acuérdate de la forma tan bárbara y cruel en que te comportaste con el mendigo. Tenías dinero, tenías comida abundante y ni aún las migajas le dabas. Además, le dice, hay un abismo entre donde estás tú y donde estamos nosotros. Ni Lázaro puede ir donde estás tú, ni tú puedes venir donde está Lázaro. Qué terrible situación. Hay personas que dicen que las almas andan en pena cuando uno muere, pero eso es mentira realmente. Hay otros que dicen que pueden elevar una oración o pagar un servicio religioso para poder sacar a la persona de un lugar donde esté y trasladarlo al cielo o trasladarlo a un lugar bueno donde esté Dios, pero ya no hay oportunidad. ¿Por qué despreciamos el tiempo en el que Dios nos habla? Despreciamos el tiempo en el que podemos hacer el bien, en el que podemos recibir la salvación de Dios a través de Jesucristo y despreciamos el mensaje del Evangelio y de la gracia de Dios. Es el tiempo en el que Dios puede otorgarte el perdón mientras tú vives. Ya cuando estás muerto es imposible que Dios pueda hacer algo por ti. Pero también notamos algo en esta enseñanza de estos hombres que se encontraban ya en el más allá. Ya habían muerto. Era principalmente la escena principal. Estaban en el más allá, en el estado intermedio de la muerte. Y le dice en el versículo 27, dice, entonces te digo, le dijo este hombre rico a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta oración, hermanos, estaba fundada en una verdad que él mismo había rechazado. Ahora estaba recordando, primero, que ya no podía recibir ayuda en ese lugar. Ya no había misericordia para él.
Pero ahora se estaba acordando de sus familiares. Se estaba acordando de sus hermanos. Eso es algo de lo más terrible. Sus hermanos estaban viviendo de la misma manera en que él había vivido en la vida. Y le dice, envía a Lázaro, padre Abraham, para que vaya y les diga a mis hermanos que no hagan lo mismo que yo, que dejen de hacer lo malo para que no vengan a este terrible lugar. Qué triste es verte incapacitado para poder ayudar a las personas. Él sabía en la condición en la que se encontraba, pero ahora pensaba ya no solo en él, ahora pensaba en sus hermanos. Estaban viviendo apartados de Dios, lejos de la esperanza de ir a un descanso eterno. Y él dice, ve, dile a Lázaro, envía a Lázaro para que les diga a mis hermanos que no vengan a este lugar tan horrible. Él tenía entonces conocimiento activo de Dios. Por eso dice, mis hermanos, envía a mis hermanos. A Lázaro. Conocía de la misericordia de Dios. Algo que él había rechazado en vida. Y que lo había conducido hasta ese lugar de tormentos en el cual se encontraba ahora. Él ya no pidió gracia para él. Él ya no pidió ayuda o arrepentimiento para él. Sabía que estaba eternamente perdido. Sabía que estaba sepultado, que se hallaba en la miseria y en los tormentos sin pausa y sin fin. Sabía que su condición de muerte era irreversible. Qué fácil, hermano, amigo, es entrar en el infierno. Pero qué imposible es salir de ahí. Que no te engañen a ti. Ni te engañes pensando que hay una oportunidad después de morir. Ya no la hay. No es recomendable entrar en ese lugar. Este hombre rico no estaba recomendándolo ni para sus hermanos, a quienes más amaba. Pero Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen. A ellos escúchenlos. A ellos óiganlos. Su oración estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora había una preocupación. Se preocupaba por los suyos. Y él pensaba que a través del testimonio de alguien que se levantara de entre los muertos, sus hermanos iban a creer. Pero Abraham le dice, ni aún así, que se levantara a alguien de entre los muertos y que fuera y les diera testimonio a los vivos, van a arrepentirse. El hombre está tan endurecido en el corazón que no mira realmente que su estilo de vida lo está conduciendo hasta ese lugar de tormento. Entonces le dijo en el versículo 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. La gente no va a cambiar de pensar cuando endurece su corazón, cuando no quiere recibir la gracia salvadora que tenemos a través del Señor Jesucristo. Nunca vamos a creer porque hemos endurecido nuestro corazón. Estamos adaptados a un estilo de vida que no queremos dejar. Quizás él mismo pensaba, este hombre rico decía, él nunca cambió su manera de pensar y esa era una realidad. La voluntad de Dios establecida es que tenían que escuchar a Moisés y a los profetas. Dice Abraham, a ellos óiganlos, a ellos escúchenlos. Tienen lo suficiente, tienen la suficiente verdad como para no venir a este lugar de tormentos. Pero no los escuchan, así como tú no lo has escuchado.
La voluntad de Dios es que ahora este hombre se encontraba en el infierno. Hay personas que dicen que no existe el infierno. Pero la realidad es que Cristo está hablando de un lugar de tormento. Y este hombre rico se encontraba ahí. Y que ya no se podía salir de ahí. Y que ya no podía ayudar a otros ni recibir ayuda. Lo más triste y lo más terrible de todo esto es que el tormento también está en la mente. Psicológicamente, él estaba pensando en todo el tiempo que él vivió, la oportunidad que tuvo de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios y aceptar su salvación, pero nunca lo hizo. Ahora estaba viendo una realidad. Lázaro estaba consolado y él estaba atormentado. Hoy, en este tiempo, quizás ya no tengamos solo el testimonio de Moisés y los profetas para escucharlos. Hoy tenemos la oportunidad que a través de la gracia salvadora de Dios nosotros podamos arrepentirnos y no ir a ese lugar de tormento. La voluntad divina es que escuchemos a aquel que murió en la cruz del Calvario, a Jesús. Jesús es el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Él llevó sobre sí nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros podemos tener esa reconciliación con Dios y recibir el perdón de nuestros pecados por medio de ese sacrificio que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Juan el Bautista se refirió a Jesús cuando dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Si hay algo que nos separa a ti y a mí de Dios, es el pecado. Pero Dios envió a su Hijo como un Cordero perfecto, puro, sin mancha, a morir en la cruz del Calvario. Hoy tenemos el mensaje del Evangelio en el cual Jesús es el centro de este mensaje. Su vida, muerte y resurrección nos hablan de una oportunidad que Dios nos quiere dar para que no vayamos a ese lugar de tormento. Por si fuera poco, tenemos la palabra de Dios. Todos hemos tenido o conocemos de una Biblia. Esta es la palabra de Dios. Es inspiración divina. Es confiable. Podemos leerla y entender a través de ella el plan de Dios para nosotros, para la eternidad, pero también para esta vida presente. Y por si fuera poco, tenemos también al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos sentido lo que ustedes, o en algún momento yo también le llamé conciencia? Pero es el Espíritu Santo el que está tratando contigo, diciéndote que es necesario que te pongas a cuentas con Dios y que recibas el sacrificio de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. No esperes a llegar a ese lugar de tormento y pedir por ayuda o clamar para que alguien te preste el auxilio necesario cuando ya no va a haber una oportunidad. Hoy quiero dejar este mensaje en tu corazón. Si me estás viendo a través de este medio, arrepiéntete. Pídele al Señor perdón. Dile que entre en tu corazón, que lo aceptas como tu Señor y Salvador, y que te ayude a vivir una vida que estás dispuesto a dejar tu vida de pecado, porque no quieres ir a ese lugar de tormento. Yo oro en este momento para que este mensaje llegue a tu corazón y que reflexiones sobre la vida que estás viviendo. Quizás estás viviendo una vida como este hombre rico y nunca has buscado de Dios. Es el tiempo de que mires esta esperanza que Dios quiere darte. Que el Señor bendiga tu vida y que en todo tiempo pienses que Dios es la única esperanza para tu vida presente y para tu vida eterna. Que el Señor te bendiga.